Las crónicas de Kairi. ¿Cómo le explicarías a la policía y a las personas que viste como una criatura que salió de la nada masacró a tu familia y que por mera suerte tú pudiste escapar? Apenas pude ver las facciones de esa cosa, pero sí pude verlo de espaldas. Vi cómo saltó sobre mi familia para comenzar a golpearlos con sus brazos, mientras que su sangre me salpicaba y yo no pude hacer nada, solo me quedé observando hasta que mi padre me gritó que reaccionara para después ser alcanzado por la criatura. Después de eso solo recuerdo cómo corría por la nieve tratando de mantener el equilibrio para no caerme y seguir corriendo hasta llegar donde estaban los demás turistas y así poder pedir ayuda. Recuerdo cuando nuestro padre llegó del trabajo, mientras que yo con mi hermana y madre estábamos empezando a cenar, él nos saludó para después sentarse y empezar a comer de su plato. Mis padres se habían estado viendo por unos minutos con unas extrañas miradas, como si estuvieran conversando con gestos, por lo que yo, al ser el único que notó su conversación secreta, les pregunté: muy bien, ¿qué están tramando? Los dos se me quedaron viendo sorprendidos, pensando que habían pasado desapercibidos, mientras que mi hermana notó lo que había sucedido y se volteó a verlos igualmente para poder enterarse de lo que sucedía. Nuestros padres, ya sin opción de mantener su secreto, hablaron. Resultaba que para ese fin de semana se habían organizado para llevarnos a la nieve. No parece la gran cosa, pero para una familia que tuvo a uno de sus integrantes con problemas a ciertas sustancias y la bebida era bastante bueno, ya que esta persona había logrado salir adelante. Después de todo, sentir como un bebé que venía en camino empezó a salir de tu cuerpo antes de cumplir los 4 meses de embarazo es bastante duro para cualquier madre. Ese día era un miércoles por la noche, por lo que al siguiente día yo lo comenté con mis amigos de la escuela. Varios decían que les gustaría ir o que debería de conseguir un trineo para deslizarme por una ladera. El día transcurrió con normalidad hasta que regresé caminando a mi casa. Todo estuvo normal y no ocurrió nada interesante en el camino, aparte de que sentía como si los animales se me quedaban viendo sin hacer un ruido o esconderse. Al llegar a casa fui a cambiarme la ropa y dejar la mochila en la habitación para después sentarme en la sala para buscar algo entretenido en la tele. Busqué por unos 5 minutos hasta que encontré un programa que hablaba sobre criaturas que la ciencia aún no reconocía. Empezaron a hablar de varias criaturas interesantes hasta que hablaron de un simio de 3 metros de altura que vivía en zonas con nieve y que había sido avistado varias veces. Unos minutos después llegó mi madre con mi hermana y detrás de ellas llegó mi padre. Me iba a levantar para ir a mi habitación en lo que preparaban la cena, pero mi padre me dijo que me sentara, por lo que todos, una vez sentados él y mamá, nos dijeron que durante el día de mañana ellos nos irían a buscar a nuestras escuelas más temprano para que así saliéramos inmediatamente en camino a nuestro destino, ya que estaba a algunas horas, por lo que así llegaríamos al lugar que alquilaron y a la mañana siguiente saldríamos inmediatamente a la nieve. Una vez listo el comunicado, fuimos a guardar nuestras cosas en bolsos y así dejarlos guardados en el vehículo. Al anochecer dejé una batería externa cargando junto con mi celular para que así al día siguiente en el viaje no fuera tan aburrido. Tenía todo listo, por lo que me dispuse a dormir. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y nos preparamos para después salir a la escuela y trabajos. Al llegar a la sala de clases aún no habían llegado mis amigos, por lo que simplemente me senté en mi asiento y me puse mis audífonos para empezar a escuchar música. Al cabo de unos minutos mis amigos empezaron a llegar, por lo que nuestra mañana transcurrió como de costumbre. A eso de las 11 de la mañana un profesor entró en nuestra aula para preguntar por mí, ya que mis padres ya habían llegado por mí. Guardé mis cuadernos y salí del salón para así por fin empezar nuestra travesía.
Durante el viaje no puse mucha atención a lo que hablaron ya que el sueño me ganó y terminé durmiéndome casi todo el trayecto. Al despertar lo primero que vi fue a mi hermana devorando unas gomitas, por lo que le saqué 2 del empaque para después acomodarme y preguntar cuánto faltaba. Faltaba 1 hora más o menos, por lo apoyé la cabeza en el respaldo del asiento del copiloto y ahí me quedé mientras escuchaba música. Al sentir que el vehículo se detenía levanté la cabeza y vi que estábamos en un lugar que estaba prácticamente en medio de la nada pero con varias cabañas. Mi padre fue a buscar la llave de la que habían alquilado, por lo una vez listo, movió el auto hasta nuestra cabaña que estaba bajo un árbol bastante grande que hacía que apenas se pudiera ver. Bajamos del auto y después bajamos nuestras cosas para empezar a acomodarnos en nuestras camas. Nuestra madre tenía un par de bocadillos y bebidas calientes, por lo que comimos eso para después ir a descansar. Durante la madrugada me desperté y no pude volver a conciliar el sueño, por lo decidí ir al sillón donde tenía mejor señal y ahí me quedé mientras revisaba mis redes sociales hasta que escuché fuertes pisadas fuera de la cabaña. Quise asomarme por la ventana pensando que vería un ciervo o con algo de suerte un oso, pero lo único que logré ver fue una silueta oscura similar a la de una persona pero mucho más grande y robusta. Algo discreto, tomé una foto con mi celular para mostrarle a mis padres al otro día, pero al revisar la imagen solo se veía oscuridad aunque subiera el brillo al máximo. Terminé volviendo a mi cama con varias preguntas finalmente terminé quedándome dormido para así después, al despertar, ver cómo todos se estaban arreglando para salir. Me vestí lo más rápido que pude y salí de la cabaña con el pretexto de que quería sacar una foto, pero al salir vi como había un líquido amarillo manchando la pared de la cabaña al igual que el suelo. Pensé que tal vez un borracho había llegado hasta ahí, pero al revisar un poco mejor el área noté varias pisadas que no eran para nada de una persona. Saqué todas las fotos que pude hasta que mi padre nos dijo que empezáramos a caminar a un lugar cercano donde podríamos desayunar para después empezar a caminar por la nieve hasta llegar al lugar, donde para nuestra suerte no había nadie aún, por lo que nos sentamos en una mesa y pedimos nuestra comida, la cual extrañamente todos pedimos algo con jamón o tocino. Una vez terminamos salimos del establecimiento para así empezar con nuestra caminata. Habíamos avanzado unos 4 kilómetros aproximadamente y éramos los únicos turistas que se veían por el lugar, y fue entonces que volvemos al inicio de esta historia. Aún olíamos al jamón y tocino, por lo que supongo que eso fue lo que atrajo la atención de esa cosa, una criatura que pelaje blanco apareció de la nada. Ni siquiera escuchamos sus pisadas, solamente apareció dando un brinco sobre mi madre, aplastando su abdomen para después golpearla repetidas veces en su cráneo hasta destrozarlo. Una vez terminó con ella se dirigió con mi hermana, mientras que esa cosa lamía la sangre que tenía en sus manos. No pudimos hacer nada, esa cosa solo corrió por ella para darle un manotazo que la mandó a volar haciendo que sus huesos se rompieran por el impacto. El pánico se adueñó de mí, por lo quise ver a mi padre, pero después de gritarme fue masacrado por esa cosa. No sé si esa cosa notó mi presencia en algún momento o algo, pero al correr del lugar no escuché un poderoso rugido que resopló por toda la zona. Ese día decidí, después de mis primeros 6 meses en la universidad, comprar un videojuego o alguna cosa que me entretenga estas vacaciones. Estuve estudiando y trabajando mucho todo este tiempo, necesitaba desconectarme del mundo por un rato. Tengo una consola Xbox One que no utilizo desde hace un año, era hora de desempolvarla. Salí al centro de la ciudad con la esperanza de encontrar algún juego de mi agrado. Siempre me gustaba jugar juegos de suspenso y de misterio, se me hacen los más interesantes. Estuve toda la tarde buscando en diversas tiendas sin ningún éxito, pero no encontré nada de mi agrado, ya que solo tenían los mismos juegos repetitivos de acción y shooter.
me había desilusionado ya que había perdido mi tiempo, pero decidí buscar en otras tiendas que se encuentran al otro lado de la ciudad. Mientras estaba caminando a la parada del autobús, pude observar que debajo de un árbol se encontraba un niño sentado con una cara deprimente, por su complexión juraría que no había comido en días, y sus ojos daban la impresión de verse blancos. Volteo a verme con una cara muy deprimente, como si me estuviera pidiendo algo con la mirada. Me sentí muy triste por ese pobre chico, así que entré a una tienda y le compré un sándwich y una botella de agua y se la entregué, aunque por alguna extraña razón me sentía incómodo con su presencia. Me sonrió con una mirada vacía y solamente me dijo gracias. Le respondí de nada, y disponía a irme ya que empezaba a oscurecer, pero antes de eso el niño se levantó y levantó un sobre sucio en sus manos y me dijo: creo que esto es lo que estaba buscando, pueblo fantasma. Extrañado creí que se trataba de una broma inofensiva y tomé el sobre. Al abrirlo me encontré con un disco de Xbox que tenía el título Devil and the Bear, con un fondo de una ciudad abandonada. Me sorprendí en ese momento y cuando alcé la mirada para preguntarle al niño que cómo sabía que estaba buscando un juego, ya no estaba, como si se hubiera esfumado de la tierra. Llegué a mi casa algo preocupado por dicho sobre, me dispuse a buscar por internet el nombre del juego, pero no lo encontré por ninguna página, ninguna referencia o imagen del juego. Me sentí intrigado por lo que se ocultaba en ese disco, pensé que podría ser un virus o algo que dañara mi consola, pero aún así dispuse a insertar el disco con algo de miedo en la consola. La primera sorpresa fue que no me dio la opción de iniciar el juego y ni siquiera apareció una pantalla de carga. Saltó directamente a una cinemática donde se veía lo que parecía ser un niño en primera persona, siendo llevado en brazos a un pueblo que se veía desolado con un cielo muy oscuro. Después de dejarlo en la entrada, pude controlar a aquel niño, empecé a recorrer aquel pueblo, no había iluminación y ninguna persona a la vista. Entré a una casa abandonada que se veía muy realista, eso me impactó, donde había un muñeco muy tétrico de un payaso en una silla, iluminado por un foco, pero de repente apagó el pequeño foco por 2 segundos, cuando se volvió a encender, ya no se encontraba. Eso me atemorizó mucho y decidí salir de ese lugar de inmediato. Cuando salí al pequeño pueblo misteriosamente las lámparas de la calle estaban encendidas. Empecé a caminar en círculos ya que no se podía acceder a ninguna casa, pero seguía preocupado por ese payaso misterioso. De repente una lámpara de la calle empezó a fallar, empezando a apagarse y encenderse rápidamente. Después escuché una fuerte carcajada que hizo que saltara del susto. Cuando levanté la vista vi que el pequeño payaso se encontraba colgándose de los cables de corriente con unos dientes enormes y afilados y una gran sonrisa que te congelaba del miedo. Se lanzó contra la pantalla, pero logré esquivar su ataque por poco. Después las luces se apagaron y se volvieron a encender después de 3 segundos, pero el payaso ya no estaba y se volvió a escuchar una fuerte carcajada. Eso me dejó aterrado y con una sensación muy incómoda, pero, de repente en mi casa se empezó a ir la electricidad, se encendieron y apagaron las luces y electrodomésticos, pero no mi televisión. Estaba aterrado y sentía que me iba a dar un paro cardíaco. En eso se fue la luz definitivamente a excepción de mi pantalla, y escuché una carcajada en el segundo piso de mi casa, seguido de un fuerte grito con voz siniestra que dijo: «Termina de una vez, niño». Y al terminar de decir eso regresaron todas las luces, pero dentro del juego el payaso seguía riendo cada vez más.
Está esperando el momento para atacarme y matarme, y temo que, si muera en el juego, esa voz que escuche en mi casa también fuera de ese demonio que estaba en el juego. Desconecté la tele y no funcionó, al igual que la consola. Estaba tan aterrado que estaba dispuesto a romper la tele y la consola, pero cuando estaba a punto de tirar la televisión, escuché unos pasos en el piso de arriba muy fuertes y nuevamente la carcajada. Solté la tele de inmediato y se detuvo la risa y los pasos. Ya había entendido que tenía que terminar con lo que inicié, pero esto solo era el comienzo. No quiero mencionar mi nombre, porque si un conocido mío llega a intentar buscarme, le puede suceder lo mismo que a mí. Soy un policía común de Argentina, en Buenos Aires, con una familia y una casa. He pertenecido a la élite de una comisaría durante 12 años, y me enorgullezco de eso. Los sucesos empezaron hace aproximadamente 2 horas, en una calle tranquila de la capital, así. Estaba volviendo a mi casa luego de las 9 horas de trabajo en la patrulla, cuando escuché un grito proveniente de mi cercana casa. Pisé el acelerador con toda mi fuerza y me dirigí hacia mi hogar. Me estrellé contra el garaje y quedé semi-inconsciente, tirado en el suelo. Pateé la ventana de la puerta y salí con mi arma en la mano, cubierto con mi propia sangre. Destrocé la puerta a patadas porque no tenía tiempo de buscar mi llave. Entré apuntando y, luego de revisar absolutamente todos los rincones de la planta baja, subí al primer piso. Estaba oscuro, y eso le daba ventaja a cualquier cosa que estuviera allí. Digo cosa porque aquello no era humano, ni siquiera se parecía a cualquier forma humanoide. Busqué en todas las habitaciones del primer piso, y ni siquiera estaba mi familia. Solo me faltaba buscar en la habitación de mi hijo. Estaba entreabierta, así que entré y no había nada fuera de lo común excepto una cosa. Mi mujer estaba abrazada con mi hijo junto a la cama, en un rincón, acurrucados y temblando. Me acerqué a ellos y les dije que todo estaba bien, que nada había pasado, que nadie había robado nada. Entonces la puerta se cerró con un golpe violento, y junto a ella había un ser tan deforme y espantoso que no puedo describirlo. Además, la impresión de estar viendo un ser que definía todas las deformidades de cualquier persona me hizo desmayarme en la cama. Lo siguiente lo cuento actualmente. Nos despertamos y el monstruo nos observa desde la rendija de ropero, escondido, seguramente preparado para atacar. Me aseguro de que toda mi familia está bien, y me pongo a pensar en salir de allí. Aprovechando que el monstruo parece solo querer mirarnos, trato de abrir la puerta, pero está trabada por algo colocado detrás de ella. Busco el arma para derribarla a los tiros, pero esa cosa me la ha quitado. Es desperdicio intentar romperla a las patadas, porque está reforzada y blindada hecha especialmente. A continuación, empiezo un diario de los días que pasaremos aquí. Día 1. Empezamos a tener hambre. Mi hijo acumula paquetes de comida y bebida en su cuarto porque está constantemente encerrado con sus videojuegos. Esto nos servirá durante un par de días, pero no considero posible que nos alcance hasta que se den cuenta de nuestra ausencia y nos rescaten. Aún no podemos salir. Día 5. La comida se acaba. No podemos salir por la ventana ya que tiene barrotes, y olvidémonos de la puerta. De vez en cuando la criatura se asoma para ver lo que hacemos, y se mete de nuevo. Cortó los cables de teléfono y no hay señal de celular. No me atrevo a tocarla, podría matarme. Día 7. Ya no tenemos alimento. Nuestra situación es desesperante, y no sé si alguna vez tratarán de buscarnos, y poco a poco morimos de hambre. Esta casa se convertirá en un cementerio. Últimas horas de vida. Mi familia ha muerto. Pronto ese será mi destino, así que estas son mis notas finales.
Por lo menos permaneceré junto a ellos aquí, para que luego me encuentren muerto. Este es el fin. Este cuaderno fue encontrado junto a un cuerpo que sostenía las manos de una mujer y un niño pequeño. Todos presentaban marcas de garras, mordeduras y pedazos faltantes de carne en todo el cuerpo. 2 personas fueron a investigar, y hace 3 días han quedado encerrados. Mi trágica historia tiene su principio en un viaje turístico inaugurado con el fin de que se aprendiese a vivir en medio de los pueblos rurales de México. Mi primo y yo nos aventuramos por una comunidad en la que abundaban ricas leyendas y mitos longevos, habilitándonos un espacio en la humilde morada de una anciana encorvada por la edad. Como era costumbre, nos entretuvo narrándonos historias singulares y las cuales juzgamos inauditas. Pero de entre todas hubo una que captó mi atención: los rumores pintorescos sobre el chupacabras. Si bien me reí con desvergonzada ingenuidad, aduciendo que tal criatura no existía y que probablemente las mutilaciones animales de que se le acusaban se debían a la insana publicidad de los lugareños, la anciana me dirigió una mirada de bronce, fría e imperturbable, y me señaló con el dedo una vieja plantación que se erguía a lo lejos. Apuntando me repuso que hace un tiempo allí había vivido un granjero ermitaño dedicado a cultivar y proteger sus propiedades, solitario y aparentemente sin hijos ni familiar que se le atribuyera. Su apacible existencia se vería interrumpida una noche en que nada volvió a ser lo mismo. Encontró a una de sus cabras muerta, y las profundas marcas en su velludo cuello lo inquietaron. Enojado pero paciente, el viejo hurgó y exploró sus terrenos, deseando dar con el culpable. La carrera el tiempo lo condujo por una espesa maleza donde distinguió, admirado, una extraña criatura. Esta parecía acechar el lugar como queriendo asesinar a otro animal. Para el infortunio del viejo, aquella criatura lo había descubierto primero, derribándolo de un salto y dándole muerte instantánea. Tercamente le cuestioné, sin embargo, rehusándose a creerle. Mi primo estaba fascinado. Su espíritu aventurero me tentó. Era una excelente oportunidad la que se nos presentaba para desentrañar el misterio. Yo le advertí, y traté de persuadirle a que desistiera, puesto que un ánimo impulsivo suele cometer insensateces. Pero él insistía, inconmovible, aclarando que sería divertido y le reportaba sustancial información para el reportaje que emprendería. Accedí no del todo convencido, y unas horas después recorríamos las parcelas pertenecientes a la antigua plantación. Al fondo se levantaba una cabaña ruinosa, a la cual ingresamos bajo un cielo nocturno desprovisto de estrellas, nublado, denso. El interior de la casucha sufría un estado de abandono deplorable, y el olor que despedían las paredes opacas y el ambiente corrompido era insoportable. Sobre todo para mí, que le pedí nos marchásemos lo más pronto posible. Él ignoró mis palabras y con una expresión mordaz afirmó que revisaríamos cada rincón. Lo hicimos. Trepamos por los muros ennegrecidos, y en el piso superior solo nos topamos con más ruinas. Lo mismo sucedió entre los escombros de las habitaciones contiguas. Fastidiado, sudoroso y amenazador, mascullé entre dientes que no volvería a ese maldito antro. Razón por la que mi primo trasnochó en la cabaña la noche siguiente. Yo le aguardé. Las primeras 2 horas las viví con indolencia. Pero él no retornaba. Cuando la tercera hora se completaba, con un nudo en la garganta y el ceño fruncido, opté por saber qué era de él. La señora me detuvo en seco. Me aconsejó que no lo hiciera. ¿Acaso mi primo ya había sufrido la suerte del viejo dueño? Como me negaba a escucharla, suspiró y me entregó un afilado machete. Lo cargué conmigo puesto que ella me lo exigía.
Así podría defenderme cuando la criatura me atacase. No hubo ningún reparo mientras cruzaba las salvajes tierras, portando una linterna, pero cuando franqueé el umbral caído, mis pies golpearon la cámara de mi primo, y repartido en desorden el equipamiento que se llevara consigo, salpicado de un líquido maloliente y negro, que luego estupefacto reconocí como sangre. Hice a un lado el machete y tomé la cámara, apoyándome contra el dintel de la puerta desvencijada. El breve vídeo me mostró a una horrible bestia lanzándose sobre mi primo de súbito. Empuñé el machete con fiereza e inspeccioné lo que fuera la alcoba del antiguo propietario. Armándome de valor, enfilé la luz de la linterna en la dirección que enfocara la cámara. Ocurrió tan precipitadamente que apenas pude reaccionar. Una escurridiza masa negra surgió de las sombras, dispuesta a destrozarme con sus gruesas garras extendidas. La esquivé por los pelos y descargué mi machete, aplastándole el cráneo viscoso. Mi corazón palpitaba frenéticamente. Parecía más la cría del monstruo si me adhería a la descripción que hiciera la anciana del chupacabras. Extraje la pesada punta del arma y volví a iluminar el soporífero interior de la habitación. Un indescriptible dolor se apoderó de mí. Con los ojos arrasados de lágrimas y girando el funesto machete, alcancé a otra cría en el pecho deforme, la cual había clavado sus colmillos en una de mis piernas. Solté el machete, respirando aceleradamente. Vendé la herida sin darme reposo, rasgando mis pantalones. Y rodeado del hondo silencio, unos crujidos hirieron mis oídos. Con inigualable energía me dirigí hasta lo que parecía ser una cocina en cuanto a sus muebles apolillados y objetos rotos u oxidados. Pero no tuve tiempo para ello. Una escena espantosa oprimió mi estómago y me dejó inanimado por unos segundos. Yacía en el suelo polvoriento el cadáver de mi querido primo, con las cuencas de los ojos vacías, y sobre su desgarrado abdomen el terrible monstruo, formidable y hambriento, devorando sus intestinos con nauseabundo placer. Pegué un grito de horror. Aquello elevó su repugnante cabeza y me clavó su penetrante mirada. Sus brazos y piernas se plegaron. Era mi turno. Dios mío, corrí como si el infierno se desatara a mis espaldas. No olvidé mi astucia, sin embargo, en mi desesperación, y aún cargué el machete a la par que la pierna adolorida. ¡Oh dolor! Tropecé repentinamente cuando atravesaba la puerta y di con el suelo. Pero aquello me salvó. La criatura había tomado impulso y abalanzándose se estrelló contra el sólido umbral. No pensé ni respiré siquiera. De un machetazo le partí la pronunciada columna vertebral. Aquella cosa respondió con un rugido de dolor, y como yo permanecía indefenso e inmóvil, al punto dio media vuelta y aún pudo en sus estertores de agonía arrancarme la pierna herida y colmarla de mordiscos rencorosos. Casi desmayando, levanté el machete y golpeé ligeramente su cabeza. El chupacabras abandonó su trofeo de caza, vomitando negra sangre, y, tendido en el suelo, expiró. Viendo esto, y sintiendo en mi alma un delicioso acopio de fuerzas, me apoyé contra una de las húmedas paredes y con el machete prácticamente lo descuarticé. Tantos golpes le infligí en el colmo de mi gozo. Ciertamente he sobrevivido, aunque careciendo de una pierna, pero vivo después de todo, y escribo estas líneas con la intención de prevenirles. Poco importa si, con incrédulo gesto, imitan al tipo ignorante que se mofó de la anciana aquella noche tan distante, por mucho que le aseguró la verosimilitud de lo que refería. ¿Qué les diré sino que para mí ya es muy tarde para arrepentimientos? Todavía puedo evitar que otros resistan ese peso. ¿Está grabando? Bien, para empezar, mi nombre es Giuseppe Tekigami.
Sonará extraño, pero es debido a los orígenes japonés de mi padre e italiano de mi madre. Resulta algo tonto ponerme a hablar de estas cosas, por lo que solo daré comienzo a la pequeña explicación. Soy un profesor en el pequeño centro de investigación japonés conocido llamado Crocodile Tears Research Center, donde grabo este mensaje. El trabajo es bastante fácil, solo tiene que buscar los cambios genéticos y anormalidades en los reptiles. Tengo una licenciatura en herpetología, del Instituto de Estudios Nokoaka. Voy a estar grabando cualquier resultado, aunque sea por este audio, debido a que no poseemos cámaras, pero no voy a hacer ninguna promesa. No hay mucha entretención en este lugar. Debo aclarar, antes de que comience, que muchas de las grabaciones posiblemente se pierdan. Esto es alucinante. Compramos varios lagartos en una subasta por parte de la policía local, y según ellos habían sido utilizados para experimentación y algunos procesos oscuros por sus antiguos dueños. No pinta bien, pero por su apariencia uno ya deduciría claramente que no se trata de reptiles normales. Su investigación promete mucho. Ni siquiera suenan como lagartos normales. Es imposible no sentir interés por esto. Me hallaba registrando los documentos de la policía de la subasta de aquellos animales, y también los historiales de todos ellos. La gran mayoría nunca había recibido entrenamiento, y habían estado en prisión, o eran gente que simplemente se dedicaba a experimentar con los genes de los lagartos. Poco a poco empiezo a pensar si deberíamos seguir molestando a esos reptiles, pero todo sea en nombre de la ciencia. ¿Quién soy yo para juzgar? Ya no sé qué pensar. Mientras estaba estudiando los cambios genéticos de los lagartos, 2 de los 12 que compramos en la subasta murieron repentinamente, sin explicación. La curiosidad de todos nosotros ya no se debe a los cambios de esta especie que, aunque es algo apresurado, llamamos Lepidosauromorpha superioris. Está en la oficina del veterinario del centro. Cuando logré terminar el análisis del ADN de 3 de los lagartos, me di cuenta de que no podían tratarse solo de reptiles. Nada cuadraba. Ni siquiera parecía algo proveniente de este planeta, no, los genes deben haber fusionado un poco. He visto algo como esto antes. Investigaré más mañana, ahora mis párpados no pueden mantenerse abiertos. Lamento que no se haya registrado lo anterior. Para resumir, cuando descubrimos parte de los orígenes de los lagartos y los llevamos a investigar a un sitio mejor, simplemente eran dragones de Komodo. Me frustré bastante con estos resultados, por lo que decidí llevarme uno de los reptiles a mi laboratorio privado. Sigo encontrando diferencias genéticas en estos y no puedo compararlos con otros de su especie. Cada vez me confundo aún más. Cuando creí que simplemente ya no merecía la pena, logré ver un débil resplandor en la espalda del dragón. Sorpresivamente, los dragones, que se suponía eran inofensivos hasta ahora, comenzaron a mordernos cuando intentábamos acercarnos a ellos. Notamos anomalías en nuestro propio cuerpo apenas lo hicieron. Nuestra sangre, que naturalmente era de color roja, está constantemente cambiando de color. Cosas como nuestras uñas, se están transformando en garras afiladas. Esto podría considerarse una mutación causada por el veneno de los reptiles. Puedo dar las gracias, de que era solo un sueño. Al parecer, el veneno de los lagartos provoca alucinaciones, pero me cuesta ignorar que haya podido provocar algo así. La grabación será corta, no tengo mucho más para decir. El veneno tiene más efectos de los que yo creía. Me siento más cansado que antes, los lagartos se comportan de formas extrañas, y las alucinaciones se vuelven más frecuentes.
Me quedé dormido tras la ilusión del dragón que tengo en casa, tomando una forma humanoide. Creo que desde el principio, no debimos haber comprado a los reptiles. Ah. Esa pesadilla otra vez. Se acabó, tengo que ver a alguien que sepa más sobre esto que yo. Al parecer, el veneno era un mecanismo de defensa mortal para los humanos. Sin embargo, el hecho de que tanto yo como los demás científicos comencemos a presentar mutaciones me hace dudar de mi conclusión inicial. Algunas características son el constante deterioro del tejido corporal y su anormal regeneración. Las piezas dentales se vuelven excesivamente grandes, y la masa muscular aumenta. Antes de darme cuenta, los efectos del envenenamiento se han vuelto peores, y los espasmos producidos por este dan lugar a nuevas mutaciones, indescriptibles, en mi propio cuerpo. Muchos de los que trabajábamos en el Crocodile Tears Research Center ya presentamos estos síntomas, y tengo la impresión de que se seguirán expandiendo a medida que avanza por nuestro organismo. Es imposible detenerlo, ya no se trata solamente de una infección, estamos lidiando con una severa mutación en los genes humanos, que quizá provoque el florecimiento de una nueva raza. Dr. Tekigami, ¿qué le sucede? Pare, Tekigami, ahora mismo. Mucho antes de conocer las grabaciones de un científico proveniente del CTRC, se sucedieron avistamientos de criaturas que rondaban las costas de Japón, aunque pronto los testimonios se volvieron escasos y no se tienen más registros de ello. Debido a las denuncias que se presentaron sobre maltrato animal en el CTRC, se vio forzada una investigación dentro de este con la ausencia de sus propietarios y sus trabajadores, ya que se desconoce su paradero actual. El contacto con los que controlaban el centro es imposible. Efectivamente, se comprobó que las investigaciones llevadas a cabo sobre la especie denominada Lepidosauromorpha superioris en el Crocodile Tears Research Center carecían de autorización, e inicialmente, la presunta subasta donde se obtuvieron ejemplares de esta especie nunca existió. A día de hoy muchos siguen preguntándose qué habrá sido de todos los que operaban allí, pero gracias a las grabaciones de Giuseppe Tekigami podemos concluir que quizá, la experimentación con los reptiles podría estar relacionada a la aparición de esta nueva especie, en Alemania coloquialmente denominada. Esa noche en particular lucía más tenebrosa que de costumbre. No había indicio alguno de la aparición de la luna. A esa hora, el bosque parecía encerrar misteriosos horrores, los árboles retorcidos y sin hojas, parecían tener la perfecta silueta de hombres o de demonios que vigilaban el camino en busca de alguna desafortunada alma a la que atormentar. Era una noche de pesadilla, sin duda. Aunque a todo esto Robert Beresford no le prestara mucha atención. Seguía caminando por el sendero, guiándose con una linterna. Un búho pudo verlo, y atónito abrió sus grandes ojos amarillos. Nadie conocía a Robert, por lo menos ningún humano, pero muchos de los animales nocturnos ya se habían acostumbrado a su presencia, pues no era la primera vez que aquel extraño salía a vagar en la oscuridad del bosque. No era normal ver humanos por ahí, especialmente a esas altas horas de la noche. Robert se había acostumbrado a pasear en la oscuridad porque había descubierto algo raro. Era, tal vez, la lamentable atracción que sentía por la oscuridad del bosque. Un tiempo atrás, en los primeros días de su estancia en la naturaleza, tuvo la desventura de perderse alrededor de 17 horas. Pero para cuando pudo guiarse por algunas piedras y musgos de la tierra ya era muy entrada la noche. Pudo oír el extraño ruido de pasos que venían tras él. Tomó su escopeta y se preparó para lo que viniese a su encuentro. Detrás de algunos arbustos algo caminaba en 4 patas. No pudo divisarlo muy bien, pero por el grito que daba la criatura supuso que se trataría de algún jabalí.
No se oía el singular ruido de pezuñas que estos animales hacen al correr a gran velocidad, parecía más como el ruido de palmas golpeando sobre el suelo de tierra. Armado con una pequeña linterna de bolsillo y con su escopeta de calibre 12-70, vio como la criatura se mostraba de cuerpo entero, justo delante de Robert. Tenía la forma de un niño. Sus ojos eran muchos más grandes que los de un hombre, y parecía mirar a Robert con curiosidad. Sus manos eran iguales a las de los mandriles actuales, e incluso las delgadas piernas de la criatura terminaban en manos. El color de su piel era de un gris pálido y contrastaba con el color marrón del poco pelo que cubría parte de su cuerpo. Wendigo, mito, leyenda, historia. Robert no sabía si disparar o correr. Esa escena era de lo más aterradora. La extraña criatura hizo un sonido agudo, al cual Robert entendió como muestra de sumisión. Se acercó lentamente para tocarlo. La criatura no parecía reaccionar. Cuando estuvo cerca de tocarle la frente, casi sintió que su corazón salía de su pecho por el susto. Había recibido una fuerte mordida en la mano izquierda. La criatura no lo soltaba y el pobre hombre sentía con pavor el ruido de un hueso rompiéndose. Ante tanto miedo, Robert apretó el gatillo de su escopeta y el ruido fue tal que hizo saltar al monstruo para atrás. Robert cayó de espaldas y pudo contemplar cómo sangraba su mano. Al levantar la mirada descubrió que aquella cosa había desaparecido. La curiosidad de Robert lo había mandado noche tras noche a internarse en la oscuridad. Quería volver a verlo una última vez, quizá así quedaría satisfecho. Quizá así no se sentiría tan solo. Lo buscó por 3 noches siguiendo el mismo camino por el cual lo había encontrado por primera vez, pero luego buscó por otros caminos. Solía volver por la mañana a su cabaña con un sentimiento de total decepción. Pero esta vez era distinto. Robert cambió su camino al descubrir sobre la tierra seca un par de pequeñas huellas de manos que iban de 4 en 4 en dirección a las cuevas. Robert seguía caminando, otra vez. Se metía por entre un par de arbustos sucios, cruzaba de vez en cuando alguna raíz que lo hacía tropezar. Ya estaba acostumbrado. No miró hacia el cielo, pero este comenzaba a cubrirse de nubes negras. Las huellas se hacían cada vez más borrosas dado que el camino que seguía era constantemente transitado por todo tipo de animales, tanto de día como de noche. Robert no sabía hace cuánto estaban esas huellas en la tierra y pensó que quizá al final de su búsqueda no encontraría nada, ni huellas que seguir. Aún así continuó. Entró a lo más hondo de lo que alguna vez se imaginó que pudo llegar a ir él solo. Se encontró con una gran pared de roca y en el centro una gran abertura. El camino de huellas entraba en aquella cueva. Fue la segunda vez que Robert tuvo miedo de noche. Una cueva siempre es el refugio de algún animal. Especialmente es el refugio temporal preferido por osos y otros depredadores. Robert nunca volvió a llevar su escopeta por miedo a asustar a la criatura. Y esa noche no era la excepción. Tenía que entrar o irse y olvidar todo aquello. Pero entró. Dentro de aquel gran agujero de piedra no había más que oscuridad y mal olor. Robert levantó la linterna para ver a unos pocos murciélagos. Su camino se hizo cada vez más oloroso, en cada paso debía esquivar los pequeños excrementos de los animales. Al llegar al fondo vio otro agujero, pero este estaba más abajo y en él tan solo cabía una persona. Se agachó para entrar en él y una vez adentro notó que tan húmedo era aquella cavidad rocosa. Cuando salió del corto túnel, al otro lado no pudo ver absolutamente nada. Alumbró el camino. La luz pasó por el suelo de piedra y alumbró lo que parecían ser algunos niños dormitando sobre el suelo. No eran más de 3 criaturas. Eran más pequeños que el que ya había visto Robert. Su tamaño era el de un niño de aproximadamente de 3 a 4 años. La piel de estos seres era gris claro y tenían algunas diminutas manchas rosas. Cuando levantó la cabeza Robert pudo apreciar que aquellos monstruos eran ciegos, como los perros cuando nacen. Robert se paró y pudo ver más atrás el esqueleto de alguna liebre.
Esto quería decir que aquellas cosas eran carnívoras. Por eso, quizá, lo habría mordido la otra vez. Debía irse de allí antes de despertarlo sin hacer ningún ruido. Cuando se dio vuelta resbaló sobre algo viscoso que había en el suelo. Su cabeza golpeó contra una pared de piedra haciendo que Robert gimiese. Lanzó una pequeña maldición y se metió en el agujero. Escucho que detrás de él algo roncaba como un jabalí. Miró para atrás sobre su hombro y vio con horror un par de ojos fosforescentes que se acercaban a él. Quiso gatear lo más rápido que pudo, pero sintió que lo sujetaban del pie. Robert tiró con mucha fuerza de su pierna y logró liberarse. Ahora tenía una bota menos y mucho pánico. Salió del otro lado y tomó su linterna para alumbrar bien su camino. Su sorpresa fue mucha cuando la criatura a la que buscaba apareció de un salto frente a él. Esta vez la criatura sonreía de una manera aterradora. Robert quiso esquivarla pero recibió un golpe del monstruo en su rostro. Pudo ver cómo se alejaba aquella mano casi humana de su cara después de haberlo rasguñado. El viejo corrió bastante asustado. Siguió corriendo pero sin alumbrar su camino, había perdido su linterna. Solo podía ver con un ojo, pero lo único que le importaba era salir de allí. El cielo hizo un gran estruendo y de momento comenzó a llover torrencialmente. Robert se encontró, arrodillado en el suelo húmedo, tratando de calmar su pánico. Intentó respirar más suavemente pero su corazón no le hacía caso. Cuando logró calmarse un poco se volvió a parar para seguir corriendo. Los truenos eran lo único que alumbraba de cuando en cuando el camino del aterrado hombre. Robert tropezó un par de veces y en una ocasión pisó alguna piedra filosa con su pie derecho que lo hizo gemir. Sin detenerse en ningún momento continuó escapando, pues quería salir de aquel oscuro infierno lo más rápido posible. Después de un tiempo llegó a encontrar su vieja cabaña. Cuando se instaló, recordó el dolor en su pie. Tenía la media cortada y llena de sangre. Fue al baño y cuando prendió la luz pudo ver su rostro abierto en 3 tajos. Se acercó al espejo para verse mejor. Su corazón le latió más fuerte que de costumbre. Su ojo izquierdo estaba partido en 2 en una línea horizontal. Las heridas en la piel estaban tan abiertas y tan limpias por el agua de lluvia que Robert pudo llegar a ver el blanco de su hueso. El tiempo pasó, sus heridas sanaron y él quedó tuerto. Robert nunca más salió de su cabaña de noche, aunque si debía hacerlo siempre salía armado. Nunca pudo olvidar aquello. Casi siempre despertaba después de alguna larga pesadilla para mirar su rostro. Si bien nunca pudo olvidarlo, tampoco dejó que eso lo traumase, e incluso una noche estaba lloviendo torrencialmente en el bosque y Robert sacó una silla para sentarse cerca de la puerta y ver el agua caer. Seguía estando solo, claro que nada más estaba solo en la seguridad de su casa. Cuando salía a cazar en las mañanas siempre descubría algún esqueleto animal. No eran los depredadores locales los que habían hecho semejante destrozo. No, claro que no. Fueron esas cosas. Cada día la cantidad de nuevos esqueletos animales aumentaba. Eso significaba que la familia de monstruos había crecido. Más bocas que alimentar. Él había salido otra vez a cazar su almuerzo. Caminó hasta el centro del bosque. Robert contempló el cielo despejado de aquel día. Pensó que quizá, si algún día las criaturas se comerían todo el bosque, al no estar satisfechos comenzarían a salir de día para saciar su apetito. Robert ya no estaría nunca más a salvo. Algún día él moriría asesinado por esas cosas. Eso le aterraba. Pero, ¿qué rayos podría hacer un cuarentón frente a un ejército de monstruos hambrientos? Robert lanzó un suspiro y siguió caminando. Jacob despertó sintiendo un horrible dolor en su muslo derecho. Era como si alguien estuviera clavando un tenedor en lo profundo de su piel y al mismo tiempo lo retorciera como un destornillador.
Se sentó en la cama como pudo tratando de no mover su pierna derecha, quitó las sábanas y pensó que vería su pierna empapada en sangre, pero no había nada excepto el horrible dolor. Jacob había tenido pesadillas casi toda la noche. En ellas él se encontraba en su cama como ahora, de repente en medio de la oscuridad la puerta empezaba a abrirse lentamente. Él miraba hacia el vacío del otro lado de la habitación y sabía que el vacío estaba viéndolo. Su habitación de repente se iluminaba con un infernal brillo rojo, era como ver a través de una hoja de papel celofán de ese color, entonces una especie de araña entraba en su habitación. La araña tenía el tamaño de un perro y parecía estar hecha de piel humana. Jacob intentaba gritar y despertar pero no podía. Solo podía quedarse inmóvil en su cama mientras esa fea criatura se arrastraba más y más a su cama. La araña tenía 8 patas, pero cada pata terminaba con una deformada mano humana. Él miraba mientras la araña giraba su cabeza cuya forma era igual de humana, excepto por el puñado de negros y brillantes ojos negros en medio. Oh Dios, pensaba Jacob en su sueño. La araña saltó a su cama tal y como lo haría un perro y él pudo verse reflejado en cada uno de esos horribles ojos. La araña empezó a abrir su mandíbula para luego sacar un aguijón tan filoso como una navaja y lleno de veneno. Por fortuna ahí es donde despertó. Su cabeza zumbaba y podía sentir la fiebre en sus mejillas y frente. Logró bajarse los pantalones de su pijama, podía sentir el tenedor punzando el hueso y tendones en su pierna. «Oh Dios mío», dijo Jacob, mientras observaba la herida en su pierna. Un círculo casi perfecto como la marca dejada por una tapa de gaseosa. La piel alrededor estaba hinchada y enrojecida, la piel dentro del círculo tenía un putrefacto color morado. Jacob sentía que su cerebro se había agrandado hasta topar con las paredes de su cráneo. Intentó poner una mano temblorosa sobre la herida, pero un tremendo calambre arrancó de nuevo y él sintió como si un alambre de púas se enredaba en su pierna y luego lo apretaban con fuerza. La piel ennegrecida empezó a subir y bajar como si algo dentro quisiera salir. Jacob se quedó boquiabierto sin poder tomar aire mientras miraba cómo la piel en su muslo empezaba a abrirse. Abrirse como la capa de aluminio en una lata de frituras. No hubo sangre, el agujero en su pierna era tan oscuro como los ojos de la araña en su sueño. Oh Dios mío, no hubo tiempo para gritar o pedir ayuda, o correr desesperado como un idiota. No, él solo se quedó ahí retorciéndose mientras sus entrañas eran licuadas y sus huesos eran molidos. El pobre no tuvo tiempo de nada más que de pensar en la abominación de su sueño. Un par de diminutas patas empezaron a salir a la superficie, arrancando más piel para hacerse espacio. Jacob quedó tendido en su cama con una expresión de horror demencial, todo mientras cientos de diminutas arañas salían de su pierna, garganta y cuencas vacías, unas por la boca y otras simplemente se hicieron paso a través de su pecho y estómago. Poco a poco devoraron a Jacob hasta que él no era más que un traje de piel y huesos. Las arañas encontraron la ventana abierta. Encontraron el mundo fuera de las pesadillas. Iba por el bosque cansado y herido, sin ningún rumbo en mente. De repente, vi algo. Era un edificio. Al acercarme me di cuenta de que se trataba de una cabaña. Fui a la morada en busca de ayuda. Me encontraba en tales condiciones que requería una mano, y lo mejor era estar allí. Era una cabaña pequeña en medio de un claro. Había una zona vallada con algún animal en el interior, aunque no pude detallar qué era. Al menos, no en ese momento. Llamé a la puerta y un hombre me abrió. Se le veía muy delgado, como si no hubiese comido en toda su vida. Él trató de disuadirme, diciéndome que me quedara, pero no fue necesario. Me desmayé allí y me desperté horas después como se acercaba el amanecer. Mis heridas habían curado y yo estaba mucho mejor. No quería molestar al hombre, así que decidí irme en silencio, dejando una nota de agradecimiento en la puerta. Al salir, vi la valla y me dio curiosidad.
Parecía haber un ciervo atado a ella. Extraño, me acerqué un poco más para ver mejor, y efectivamente, era un ciervo. Se estaba comiendo algo. Me fijé en él para detallar su cara y me encontré con un espectáculo horrible. El hocico y los dientes putrefactos. Un animal grotesco retorciéndose en arcadas. Me estremecí ante ello, pero había más. Tenía la boca llena de sangre. Giré los ojos al suelo. Había una niña, o lo que quedaba de ella. Completamente mutilada, ensangrentada. Claramente, la comida menos indicada para los dientes del ciervo, pero su comida, al fin y al cabo. Oh, lo siento, oí una voz detrás de mí, es mi mascota. La chica era mi hija, ella debía alimentarle. ¿Cómo? Le dije, ¿una muchacha, para alimentar, eso? Sí, a mi ciervo le gusta la gente y sin lesiones. Por esa razón te traté. Algo me golpeó en la nuca y caí inconsciente. Poco después, me desperté con un dolor horrendo en mi ojo. Había sido mutilado, dolió horriblemente pero no quería ser devorado por aquel monstruo. Escapé como pude y corrí a la aldea, en donde la gente me miraba de forma extraña. Me llevaron al hospital y sanaron mis heridas. Le dije a la policía lo que había visto, todo, pero al principio no me creían. Terminaron por pedirme que les llevara a la cabaña. Solo encontramos los restos de un hombre, una niña y la cerca abierta. Además de los cuerpos, encontré una nota que instantáneamente me hizo entregarme a la policía en el pánico. La nota decía: solté a mi ciervo. Él puede cazar solo.